Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y glorificarte al estudiarla. Háblanos y enséñanos el verdadero sentido de esta parábola y lo que necesita nuestra alma. Provéelo, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A la pregunta que vemos aquí, que nos dice: ¿quién es mi prójimo? Seguramente Jesús, que todo lo sabe y todo lo ve, y que sabe lo que hay en cada mente, y nos dice realmente que este hombre, como dice ahí, justificándose a sí mismo, estaba haciendo esta pregunta con un matiz de picardía para pillar al Señor Jesucristo, puesto que nos dice que el que hacía la pregunta era un intérprete de la ley. Realmente estaba intentando: voy a ver cuánta Biblia sabes tú, te voy a hacer preguntas, voy a ver realmente si lo que tú hablas a todos lo hablas con conocimiento de causa, con conocimiento bíblico. Así que, ¿quién es mi prójimo? Quizás el Señor Jesús tuvo en mente, cuando le contó esta parábola, lo que dice Primera de Juan, capítulo número 4, versículos números 20 y 21. Primera de Juan, capítulo número 4, versículos 20 y 21. Recordad que Juan se le llama comúnmente el discípulo amado, aquel discípulo que siempre está cerca del Señor, que de alguna manera, por ser el más joven de todos los discípulos, le tenía cierta estima el Señor. Así que dice en Primera de Juan 4, 20 y 21, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y de verdad tú dices: yo amo a Dios, pero hay gente que no puedo ni ver, que los odio, que me gustaría que estuvieran muertos. Dios dice: ese amor hacia mí tiene unos matices que me parece que tú no sabes lo que es el verdadero amor. Y recuerda que uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Amor perfecto, amor completo, amor pleno realmente. Así que en este punto de la conversación, este intérprete de la ley debería, y para los que no estuvisteis la semana pasada, quizás deberíais de ir leyendo los versículos 26-27, porque a la pregunta de qué haré para heredar la vida eterna, él contestó muy bien, diciendo que Cristo le dijo: ¿qué dice la ley? Y entonces él contestó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Es el primero, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que a esa pregunta y esa contestación de él,
él debería de, en este punto de la conversación, haberse dado cuenta que debió de haber reconocido su imposibilidad de amar a Dios como lo exigía Dios y de haber suplicado misericordia, como lo hizo verdaderamente el recaudador de impuestos que fue al templo a orar. ¿Te acordáis que fueron 2 hombres a orar? Uno era fariseo, el otro era publicano. Fariseo significa la palabra de Dios apartado y de alguna manera puro, y eso es lo que ellos se creían que eran. Y luego el publicano era realmente un hombre que se le consideraba un traidor de la patria, uno que estaba realmente metido con otros pueblos que adoraban a otros dioses, por lo tanto no era bien recibido porque además colaboraban con los pueblos invasores, en este caso el Imperio Romano, que pedía impuestos a los ciudadanos judíos, y estos judíos trabajaban para el Imperio Romano y se les desprestigiaba mucho, y muchas veces con razón, porque si tenían que darle 10 al Imperio Romano, ellos pedían 20 y eran 10 para mí, 10 para el Imperio Romano. Así que, de alguna manera, algunas veces tenían motivos, pero cuidado. Dice la palabra de Dios, no venzas el mal con el mal, vence el mal con el bien. Así que no te corresponde a ti. Y sin embargo, este recaudador de impuestos, como estaba diciendo, entró en el templo dándose cuenta de su condición, dándose cuenta de quién es Dios, y dice la palabra de Dios que se golpeaba el pecho. En el capítulo 18, versículo 13 de Lucas lo dice. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Y esa palabra propicio es muy significativa. Significa, Señor, aplaca tu ira tú mismo. De alguna manera era lo que le estaba diciendo. Es su hijo el que aplaca su ira. Señor, me merezco tu ira, me merezco tu castigo, pero que tu amor y tu misericordia aplaque tu ira contra mí. Recordad que así es la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Dios lo ha establecido así. Tu pecado merece la muerte. Y tú dices, cualquier pecado, la palabra de Dios dice pecado, punto. Y significa una mentira, como una fornicación, como un asesinato. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna. Qué bueno es mi Dios, que mereciendo lo peor, Él me da lo mejor. Sin embargo, en este momento, este hombre, como estamos en el texto del capítulo 10, este hombre intérprete de la ley, debería de haberse dado cuenta que viéndose acorralado, sin escapatoria, viendo ¿qué voy a hacer? No puedo amar a Dios como he dicho que la ley de Dios exige, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, todo el tiempo, y verdaderamente debería de haberse dado cuenta, pero su miserable orgullo y su justicia propia tomaron control de él, tal como lo había hecho aquel fariseo que vimos cuando esos 2 fueron a orar al templo. El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo soy muy bueno, porque yo doy muchas ofrendas, porque yo hago un ayuno y porque tú sabes si no fuera por mí no tendrías realmente nadie que te quisiera a ti. Y parecería que estaba jactándose delante de Dios. La verdad es que la Biblia nos dice, y en el capítulo 18 de Lucas, que él, fariseo, hablando consigo mismo, no hablaba con nadie más. Ahí se terminó su conversación. Se estaba justificando a sí mismo. Pero lo mismo que este hombre, intérprete de la ley, estaba haciendo. Él estaba queriendo justificarse a sí mismo. Contrario a lo que enseñaba Cristo. Niégate a ti mismo. Cuando uno se justifica, ¿por qué has hecho? Es que estas justificaciones, Dios está diciendo, no estás reconociendo tu culpa, no estás reconociendo lo que de verdad está mal, y Dios dice,
Eso no es negarse a sí mismo. Este hombre se justificó a sí mismo. El hombre no quiso confesar la realidad de su corazón pecador, sino que despreciando la convicción de pecado, que sin duda sintió por dentro, porque cuando uno es confrontado con la palabra de Dios y más con Cristo mismo personalmente, pues siente verdaderamente que su corazón no es lo que exige Dios y lo que a Dios le gustaría. Sintiendo esa convicción de pecado, que sin duda sintió, pues manifestó rotundamente su santurronería exterior. ¿Os dais cuenta lo cómo hizo? Diciendo realmente lo que era la ley. El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Y ahora te voy a preguntar sobre el segundo, porque el primero lo tengo superado, parece que está diciendo. ¿Quién es mi prójimo? Ah, ¿es que el primero lo has cumplido? ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en todo tiempo, perfectamente? ¿No le has fallado nunca en tu amor a Dios? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, nos dice la palabra de Dios, hace creer a los demás que preguntan el segundo porque el primero ya lo tiene superado. Lamentablemente, este es el comportamiento que el apóstol Pablo incluso señala como un tipo de pecado que el pueblo de israelitas orgullosos solía manifestar. Nos dice en Romanos capítulo número 2, Pablo hablando a la iglesia en Roma, que estaba compuesto por bastantes judíos y griegos, y por eso tiene que hablar a todos. Romanos capítulo 2, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Romanos 2, 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está hablando a los judíos, le está diciendo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está diciendo, ¿tú eres cristiano? No me lo muestres por el rito de haberte bautizado físicamente. Muéstramelo, que debes de hacerlo. Muéstramelo porque tu vida ha cambiado. Tu vida honra y glorifica el nombre del Señor, porque la palabra de Dios para ti es una prioridad y el amar al Señor y entregarle tu vida es lo más importante. Así que, de alguna manera, Pablo está diciendo, cuidado con ser un conocedor de la Biblia y jactarte de todo lo que tú sabes de la Biblia, pero tu vida estar muy lejos de lo que es un hombre nuevo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la obra de Cristo. Eso no puede ser la obra de un hombre, de una mujer. Y eso es justificarse a sí mismo, lo que estamos viendo aquí, que estaba haciendo este intérprete de la ley. El apóstol señala a esos judíos que guardaban la ley de manera superficial y externa. Cuidado. Yo soy un cristiano, el domingo voy al culto y leo la Biblia y oro. Y el resto de la semana, el resto de la semana es para mí. Yo le doy a él un día y ya está. Cuidado. Dios es Dios los 7 días de la semana. Las 4 semanas o las 5 semanas o los 30 días, los 12 meses del año. Y siempre Él está obrando en nuestra vida. Así que
de manera que no aceptan la justicia de Dios, sino que quieren establecer su propia justicia. De eso dice el apóstol Pablo precisamente. Dice en el capítulo 10 de Romanos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la justicia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Está queriendo decir es, mira hombre, mira mujer, quien quiera que seas tú, escucha, delante de Dios ninguno se va a justificar a sí mismo. Solamente puedes ser justificado en Cristo. Si Cristo no es tu razón de salvación, si Cristo no ha hecho la obra que tú mereces, ¿sabes lo que tú mereces por tu pecado? La muerte. Si Cristo no es el que muere en tu lugar, tú morirás por tus pecados. Tú pagarás por tus pecados. Hoy te reirás, pero cuidado, Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es. La ley de Dios y la palabra de Dios, además es ley de naturaleza. Así que no quieren ver lo que Jesús dijo al publicano y al fariseo cuando salieron. Dice, el publicano descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se reconoció pecador, imposible de librarse de su pecado y de ser perdonado en sí mismo y reconociendo, Señor, perdóname tú, líbrame tú, lávame tú, sé propicio a mí, pecador. Sin embargo, el fariseo, dice la palabra de Dios, que no descendió a su casa justificado. Y dice la palabra de Dios que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es. Mira lo que yo hago, mira lo que yo soy, y Dios dice, bajo. Y aquel que dice, Señor, mira lo que tú has hecho en mi vida, gracias a ti, tú eres la obra de mi corazón, gracias por limpiarlo, por lavarlo, por morir por mis pecados, Dios dice, ven aquí serás exaltado. Así que la parábola de este buen samaritano que aparece aquí, este relato, se usa muchas veces para enseñar la importancia de ayudar a los necesitados. Y de hecho se suele utilizar la expresión buen samaritano a aquel que hace una obra de ayudar a otro de una manera extraordinaria. Mira qué buen samaritano lo que ha hecho. Pero en realidad esta parábola es contada y la razón principal para mostrar cómo puedes recibir la vida eterna. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿O cómo se hereda la vida eterna? Quizás no es lo que debo de hacer, es cómo se hereda la vida eterna. Esa es la pregunta que inicia la conversación. Si queréis verlo ahí en el versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta parábola se cuenta, esta historia se cuenta en este contexto. Y el Señor ofreció esta historia en respuesta a esa pregunta del escriba, para que de verdad el escriba volviera a ver la condición miserable del hombre pecador y darle otra oportunidad para reconocer su pecaminosidad y que le suplicara su perdón. La historia que el Señor Jesucristo transcurre entre Jerusalén y Jericó. Jerusalén, la capital de Israel, está más o menos en el centro de Israel, Jericó yendo hacia el río Jordán. La geografía o orografía de Israel es muy peculiar. Jericó se encuentra a 1000 metros por debajo del nivel de Jerusalén. Así que cuando se va de Jerusalén, siempre a Jerusalén se sube, o cuando se sale de Jerusalén se baja. Pero Jericó está 300 metros por debajo del nivel del mar. ¿Entendéis? El mar Mediterráneo, pues Jericó está por debajo del nivel del mar. Así es como se encuentra realmente. De hecho, el mar Muerto se encuentra a 350 metros por debajo del nivel del mar. Ese mar
tan salado que puedes flotar. Tengo unas cuantas fotos flotando ahí, no me podía hundir. Aunque estoy gordito, no me hundía. Así que qué bueno fue ese tiempo. Pero qué impresionante es pensar que el recorrido entre Jerusalén y Jericó es un terreno desierto, rocoso, lleno de cuevas y lleno de árido, realmente. Y dice que un hombre iba caminando de Jerusalén a Jericó y recorriendo ese terreno que aproximadamente de Jericó a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó, que era como iba en esa dirección, hay unos 25 kilómetros. Generalmente se hacía el recorrido en un animal de carga y fue sorprendido, porque es muy fácil esconderse, por una cuadrilla de ladrones, los cuales golpearon, maltrataron, hirieron y despojaron. Y cuando dice despojar, no solamente que le robaron algunas de sus posesiones, sino que la palabra en el original es desnudaron. Le dejaron sin nada. No sé si tendría algún trapito, pero poco más. Así se quedó. Pero por si fuera poco, nos dice el texto, medio muerto. La paliza fue tal que se quedó medio muerto, sangrando terriblemente, terriblemente. Así que nos dice la historia que es un hombre que recorría ese correo y se encontró en esa situación, medio muerto, desangrándose. Es cuestión de tiempo. Necesito ayuda, no es un camino transitable, pasará alguien. Y nos dice el Señor que acertó a pasar por allí un sacerdote. Alabado sea Dios, un sacerdote. ¿Qué privilegio tendría este hombre de pensar un sacerdote? ¿Qué es el oficio del sacerdocio? ¿Qué es sino que ese hombre es un siervo de Dios, un piadoso siervo de Dios? Es la característica de un sacerdote que su oficio era ser intermediario entre Dios y los hombres, un hombre que su oficio especialmente era ayudar a los hombres. Hombre, me encuentro herido y me viene un sacerdote, solamente va a cumplir con su oficio incluso y ya tengo lo que necesito. Pero dice que mirándolo de lejos, pasó de largo. Y ahí lo dejó. ¡Oh! Si este hombre no me va a atender, pocas esperanzas puedo tener, realmente. Pero dice que cuando ya fue pasado de largo, poquito tiempo después, acertó a pasar un levita, el ayudante del sacerdote. Hombre, el ayudante del sacerdote está para que el sacerdote ayude a las personas y cuando tiene mucho trabajo pide al levita que le ayude. Otro hombre que conoce la Escritura, que sabe lo que dice la ley, que sabe perfectamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¡Qué bien! Un levita. Seguro que él, como intérprete de la ley, como aquel que copiaba la ley una y otra vez, había leído en 2 de Samuel 22, 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Me va a mostrar misericordia? Claro que sí. Como dice en Proverbios 14, 21, peca el que menosprecia a su prójimo. No va a querer pecar. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Claro que va a querer ser bienaventurado. Un hombre bienaventurado, una persona bienaventurada es una persona, desde el punto de vista de Dios, verdaderamente feliz. Y Dios dice que si tú estás mostrando el amor de Dios en tu corazón a los demás, eres bienaventurado. Pero increíblemente, llegando cerca a aquel levita, al lugar, viendo al hombre herido, viéndole realmente y pudiéndole ayudar, pasó de largo. A pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de conocer lo que decía la palabra de Dios, a pesar de participar religiosamente de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, tanto el sacerdote como el levita demostraron que no estaban calificados para la vida eterna. Y la salvación
tiene que ver con el amor. Estos dos hombres no entendieron nada de lo que era el amor de Dios en sus vidas. No guardaron los mandamientos. El Señor Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El primer mandamiento no es amarás a Dios. Entonces, si tú amas a Dios y dices que le amas, guarda sus mandamientos. Escucha sus mandamientos, obedece sus mandamientos, deja que sus mandamientos calen en tu mente y en tu corazón y sean tu forma de ser y de vivir y de hacer. En este punto de la historia, Cristo da un giro tremendo. En este momento, algo inesperado ocurre. Un samaritano. ¿Por qué nombraría un samaritano Cristo? ¿Sabes que judíos y samaritanos no se pueden ver entre sí? Se odian. Los samaritanos fueron judíos que se mezclaron con otras naciones y los judíos somos puros y no nos mezclamos con nadie. Así que no queremos saber nada. Cuando pasamos desde Judea hasta Galilea, no pasamos por Samaria. Cruzamos el río, andamos y llegamos hasta Galilea, pero sin tocar tierra de Samaria. Para nada. ¿Por qué tendría que ser que el Señor Jesucristo nombra a un samaritano? Para mostrar realmente esa gran verdad de la vida eterna. Y la muestra de una manera increíble. Vino cerca, ese samaritano, cerca del hombre herido, y a pesar de esa hostilidad que había, que se supone que este hombre herido era judío, ese samaritano se acercó a él, el que menos probablemente le ayudaría. Y ya puede imaginar, un samaritano, si un sacerdote y un levita no me ayudan, un samaritano mucho menos. Pero ahí va, se acerca. En lugar de pasar de largo, dice la Escritura, que viendo la víctima herida e indefensa, fue movido a misericordia. Anda, misericordia, lo que Dios demandaba que ese sacerdote y ese levita tuvieran, aquí lo vemos. En lugar de pasar de largo, como hicieron los otros dos, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Puesto que los ladrones le habían despojado, el samaritano, escuchad, debió de romper algunas de sus propias ropas de recambio, romperlas para hacer vendas, para vendar las heridas. Debió de quitarse de sus propias provisiones, vino y aceite, son sus provisiones, para curar, desinfectar, curar y limpiar esas heridas y luego con sus propias ropas limpias vendar a ese hombre que estaba herido. Y pensaríamos, esto es suficiente, le ha curado, le ha limpiado las heridas, ya lo tiene. Pero no, él dijo, este hombre necesita más ayuda. Dice que cogiéndolo lo montó en su cabalgadura, seguramente su burrito de carga, lo montó en su cabalgadura, él fue andando y llevando al hombre, lo llevó a un mesón. Y diríamos, ya está. No, nos dice la palabra de Dios que entrando en el mesón, cuidó de él. Y ya dice, bueno, si ya lo ha cuidado, ya se marcha. Y dice, no. Dice que acercándose al mesonero, dando 2 denarios, dinero suficiente para dar de comer, para dar de beber, para darle posada y cuidado durante 3 semanas hasta 6 semanas. Esos 2 denarios pagarían eso. Dice que dando 2 denarios, lo dijo, cuídamele. Y qué bueno, eso diríamos. Ese es un hombre que de verdad ha mostrado amor a su prójimo. Pero el amor no tiene límite. Y llega hasta el momento de decirle al mesonero, aquí tienes un cheque en blanco, escribe aquí lo que tú quieras, porque cuídalo y cuando yo vuelva, lo que te falte de lo que él gaste, yo lo pagaré. Diríamos, wow. No puedo imaginar hasta qué punto el amor de ese samaritano, amor a su prójimo, ha mostrado realmente. Así que todo lo que gastes de más,
yo te la pagaré cuando regrese, y en realidad le entregó un cheque en blanco. ¡Qué buena obra! Se preocupó por el extranjero herido, de modo que la mayoría de las personas haría por sí mismo. Lo que la mayoría de las personas harían por sí mismo. ¿No dice así el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te curaran? ¿Te gustaría que te sanaran las heridas, que te las vendaran, que te llevaran a un hospital, que te cuidaran en el hospital, que estuvieran pagados los medicamentos, que te dieran todo el tratamiento y que pudieras comer y beber y salir sano? Pues hazlo por tu prójimo. Así es, como lo hizo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que la palabra de Dios nos dice en Romanos 13, 8 y 9, no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ese amor de Dios, tú no cometerás adulterio. Porque el amor a tu prójimo es: a mí no me gustaría que me fueran infiel, yo no voy a ser infiel. Si tú amas a tu prójimo que no te gustaría que te robaran, tú no robarías. Si a ti no te gustaría que te mintieran, tú no mentirías. En realidad la ley te muestra bien claramente que ese amor a Dios y ese amor a tu prójimo, en definitiva, ni tú ni yo lo podemos cumplir. Son exigencias de perfección de amor, de perfección de vida, de perfección de constancia y de fidelidad, que solo Cristo pudo cumplir. Y poniendo tú y yo nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él paga por ti para que tú y yo recibamos el amor de Dios. Así es. La única respuesta adecuada es que el hombre reconozca su imposibilidad de salvarse a sí mismo y que le suplique a Dios misericordia y perdón. Jesús, Dios encarnado, estaba delante de este hombre, de ese intérprete de la ley, para ofrecerle perdón, gracia y compasión. ¿Quieres hoy recibirle como tu Señor y Salvador? Sin embargo, la palabra de Dios no nos da ninguna indicación de que este intérprete de la ley procediera arrepintiéndose, sino que su orgullo y su justicia propia probablemente le hicieron perder la vida eterna. Pero que tú hoy no salgas de aquí diciendo: me da igual lo que Dios ha hecho por mí. Dios dice: te mostré mi amor, mi perdón, mi misericordia. ¿Me recibirás como tu Señor y Salvador y serás salvo hoy y para siempre? Eso mostrará que de verdad, ahora, a partir de conocerle como tu Señor y Salvador, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, dejando a Cristo vivir en ti, y mostrarás ese amor a tu prójimo, dejando a Cristo obrar la obra del Señor. Vamos al Señor en oración.